En la actualidad es más recomendable tomar un avión si quieres viajar de Nueva York a Londres. Pero, ¿y si te dijera que hubo una época en la que estas dos ciudades estaban realmente en el mismo continente? Bueno, la explicación es un poco más compleja. Para comenzar, en aquel entonces, estas dos ciudades ni siquiera existían, pero las placas tectónicas sobre las que se asientan hoy en día estaban mucho más cerca. Hace casi 200 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta estaban conectados, formando un gran supercontinente. Esta enorme masa terrestre estaba rodeada por un único océano. Hoy en día llamamos a este enorme continente Pangea. Algunas partes de este continente se fragmentaron y se alejaron unas de otras para que nuestros mapas alcanzaran su configuración actual. Incluso hay un bonito experimento que puedes realizar para probar esta teoría. Busca un mapa en línea e imprímelo en una hoja de papel. Después de eso, simplemente recorta todos los continentes. Una vez que comiences a jugar con ellos, pronto notarás que todos parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Probablemente lo más sorprendente que verás será cómo Sudamérica encaja a la perfección con África. Lo que es aún más fascinante es que esta no es la primera vez en la historia de nuestro planeta que supercontinentes se han formado y luego se han separado. Los científicos han determinado que esto ha sucedido al menos 3 veces antes. Y si consideramos la edad de nuestro planeta, 4.000 millones y medio de años, los últimos 200 millones son casi como un parpadeo. ¿Cómo descubrieron los científicos que los continentes se mueven? Además de la forma de los continentes actuales, también examinaron rocas idénticas que se han encontrado en diferentes continentes. Estas parecían haberse formado a partir de los mismos minerales y bajo las mismas condiciones climáticas. ¿Algunos otros ayudantes secretos? Pues los dinosaurios. Se han encontrado fósiles de la misma especie tanto en Sudamérica como en África. Este dinosaurio en particular, llamado Mesosaurus, se dice que vivió en nuestro planeta mucho antes de que los continentes se separaran. Es difícil imaginar cómo debió haber sido la vida en la Tierra con un solo continente. Para comenzar, el clima debió haber sido muy diferente. Esto se debe a que es probable que la parte central de la Tierra haya estado completamente seca, teniendo poca o ninguna fuente de agua. Además, lo más seguro es que haya estado oculta detrás de muchas cadenas montañosas. Estas habrían actuado como una barrera contra la humedad y las precipitaciones también. Sin embargo, los geólogos también han estudiado depósitos de carbón en los Estados Unidos y Europa. Estos parecen mostrar que al menos una parte del antiguo supercontinente que se encontraba cerca del Ecuador debe haber sido una increíble selva tropical, justo como las que podemos encontrar hoy en día en la selva amazónica. El carbón aparece cuando restos de plantas y animales quedan atrapados en agua pantanosa. Si el agua ejerce suficiente presión, la sustancia se transforma primero en turba y luego en carbón. Nuestro planeta existió en esta configuración continental por más de 100 millones de años, y durante este tiempo ya había mucha vida en la Tierra prosperando. Era un gran momento para ser un insecto. Criaturas como escarabajos y libélulas florecieron. Durante el mismo periodo, la Tierra fue recorrida por el predecesor de todos los mamíferos, el cinápsido. La vida en Pangea se vio gravemente afectada durante un periodo no tan grandioso. Se cree que un cometa o asteroide impactó en la superficie de la Tierra hace aproximadamente 251 millones de años. La teoría del asteroide o cometa parece encajar bastante bien, porque el 90% de todos los animales marinos y el 70% de las criaturas que vivían en tierra desaparecieron de repente. Es posible que el cometa no haya sido la única razón de la extinción masiva. Al mismo tiempo, también había actividad volcánica importante ocurriendo en el norte de Asia, lo que podría haber perturbado la vida en la Tierra. Quizá no lo notemos, pero los continentes siguen moviéndose mientras hablamos. Esta configuración que vemos ahora con ayuda de la ingeniería satelital seguramente no será la última. Australia, por ejemplo, se está moviendo despacio hacia Asia. Pero la prueba más importante de que nuestros continentes todavía están cambiando es la parte este de África. Esta área simplemente se está separando del resto del continente. Para presenciar esto tendrás que viajar a uno de los lugares más calurosos de nuestro planeta. Pero si llegas a este pedazo de tierra en la parte oriental del continente africano, podrías sentarte justo en el lugar que muy pronto será dividido en dos por el agua. Debajo de esta región, 3 placas tectónicas están separándose lentamente. Si los datos son correctos, en un futuro lejano, África se dividirá en 2 y entre sus 2 regiones surgirá un nuevo océano.
Para respaldar esta teoría, científicos han estado estudiando de cerca una grieta de 56 kilómetros de longitud en el desierto etíope durante años. Para que se forme este nuevo océano, se estima que deben pasar de 5 a 10 millones de años. Dado que la corteza de nuestro planeta está compuesta por múltiples placas tectónicas que están en constante movimiento, es el lugar perfecto para estudiar este proceso. Estas placas tienen formas irregulares y siempre están chocando entre sí, deslizándose unas bajo otras o superponiéndose. Estas tres placas tectónicas que se encuentran bajo el desierto también se mueven a diferentes velocidades. Una de ellas, llamada placa arábiga, se está alejando de África a una velocidad de aproximadamente 2,5 centímetros por año. Las otras dos placas se mueven un poco más lento, entre 1,25 centímetros y 5 milímetros cada año. Además, a medida que suceden estos movimientos, material del interior profundo de la Tierra asciende hacia la superficie y forma una corteza oceánica en los bordes. Todo este movimiento hace que uno se pregunte, ¿cómo se formará el próximo supercontinente y cuándo? Hasta ahora, los científicos han propuesto algunas configuraciones posibles, cada una con su propio nombre: Novo Pangea, Pangea Última o Amasya. Todas estas predicciones aún varían, ya que no estamos seguros de cómo y por qué los continentes se mueven con el tiempo. Una pista podría ser observar cómo se separó Pangea en primer lugar. Sin embargo, tomará entre 15 y 100 millones de años ver el próximo continente del futuro, dependiendo de cada escenario. Novo Pangea considera la posibilidad de que los movimientos actuales continúen. En este escenario, el océano Atlántico seguirá expandiéndose mientras que el Pacífico se reducirá. Los subcontinentes americanos se combinarán primero hacia el norte. África, Europa y Asia ya se habrán unido también para cuando todos se encuentren juntos en una única y enorme masa terrestre. Otro escenario posible se llama Pangea Última. En este caso, el Atlántico reducirá su expansión y se convertirá en un cuerpo de agua cerrado. América del Norte, África, Asia y Europa se convertirían en piezas de tierra algo paralelas, completamente unidas entre sí. Debajo de ellas, América del Sur, la Antártida y Australia completarían el círculo alrededor del Atlántico Norte. Todo el tiempo esta masa de tierra estaría rodeada por un extenso océano Pacífico. Amasya presenta un escenario que es un poco difícil de entender y estudiar en este momento. Dado que varias placas tectónicas parecen estar moviéndose hacia el norte, podría ser posible que todos los continentes, excepto la Antártida, se deslicen por completo hacia el Polo Norte. El clima sería muy diferente y mucho más frío. Tanto el Pacífico como el Atlántico, en este escenario, permanecerían como cuerpos de agua abiertos. Los científicos creen que esta es una posibilidad real debido a algunas anomalías dejadas por Pangea profundas en el interior de la Tierra, en la parte llamada el manto. Mirando aún más hacia el futuro de nuestro planeta, se estima que en aproximadamente 1.000 millones de años, la luminosidad del Sol será alrededor de un 10% más alta. Como tal, la atmósfera en la Tierra se asemejará mucho a la de un invernadero húmedo. Debido al calor añadido, todos los cuerpos de agua en nuestro planeta comenzarán a evaporarse rápidamente. Avanzando hasta 4.000 millones de años desde ahora, la temperatura en nuestro planeta pronto lo transformará en algo similar a Venus. Podría hacer tanto calor que la superficie terrestre comenzará a derretirse. Permíteme llevarte a un lugar que parece de otro planeta. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años. Y se nota. Compruébalo tú mismo. Debido a un aislamiento tan prolongado, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. Allí florece un ecosistema único, a pesar de la escasez de luz solar y de que el aire es tóxico. El sitio, situado a pocos kilómetros al oeste del Mar Negro en Rumanía, fue descubierto en 1986. Hoy en día, solo se lo puede visitar si se tiene un permiso especial. Además, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por estrechos túneles de piedra caliza y pozos verticales. Así que, si tienes claustrofobia, probablemente sea mejor que no entres allí. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el aire exterior, pero contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a,
Este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos. Sorprendentemente, la vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, científicos identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan allí son diminutas, con largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. No tienen visión y carecen de pigmento, y esto tiene sentido. ¿Por qué necesitarías poder ver si vives en la oscuridad total y por qué necesitarías ser bonito y colorido si nadie te observa? Ahora te llevaré a otra caverna, no menos asombrosa, pero con un aspecto muy diferente. Esta es la Cueva de Naica, también conocida como la Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros hicieron el hallazgo tras entrar a pie en la caverna que se estaba secando. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso escondidos a 300 metros bajo tierra. Están anclados a las paredes y al suelo de la abrasadora cueva. Los científicos calculan que los cristales podrían llevar creciendo 500.000 de años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento, pero quizás sea para mejor, ya que es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años, esta cueva estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura de esta descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua empezó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas comenzaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. No hace falta volar al espacio para ver de cerca un agujero negro. Los científicos han encontrado algo muy parecido en el sur del Océano Atlántico. Un agujero negro ejerce una atracción gravitatoria tan enorme que, una vez que algo es atraído hacia su interior, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ni siquiera la luz puede salir de él. Pero los agujeros negros oceánicos parecen ser casi tan poderosos como sus parientes espaciales. Sin embargo, en lugar de atrapar luz, hacen lo mismo con el agua. Los remolinos oceánicos son enormes remolinos que giran contra la corriente principal. Suelen arremolinar miles de millones de toneladas de agua, y la mayoría son más grandes que una ciudad. Estos son tan poderosos que nada que quede atrapado en ellos puede escapar. Pero lo más aterrador es que es posible que ni siquiera te des cuenta de que te estás adentrando en uno de ellos. Son tan grandes que no verás sus límites hasta que sea demasiado tarde. Cuando los científicos empezaron a explorar los vórtices oceánicos con ayuda de satélites, descubrieron los bordes de varios remolinos. Después, consiguieron demostrar que, matemáticamente, estos son lo mismo que misteriosos agujeros negros en el espacio. Los remolinos masivos están rodeados de barreras superherméticas donde el fluido se mueve en bucles cerrados. Ni siquiera el agua puede salir de su interior. Por eso, los estrechos vórtices oceánicos desempeñan el papel de enormes contenedores. El agua de su interior puede ser totalmente distinta del océano que rodea a un remolino. Y no me refiero solo a su temperatura. El contenido de sal dentro y fuera de un remolino también suele ser diferente. En el delgado istmo de Curlandia, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este sitio tienen formas sorprendentemente inusuales. Se retuercen en espirales y círculos por el suelo. Hay algunas teorías de por qué podría ocurrir esto, por supuesto. Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas chocaron una vez en ese lugar. Los más realistas creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen erguidos. La más popular es la idea de que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Mira estos círculos subacuáticos. Fueron avistados por primera vez en 1995 cerca de la costa sur de Japón. Los buceadores locales llamaron a estas estructuras de 7 pies de ancho círculos misteriosos. El enigma atormentó muchas mentes durante casi 16 años, hasta que por fin se descubrió al culpable.
Imagina la sorpresa de los investigadores cuando resultó ser un pez globo macho. El pez necesita algo más de una semana para construir un círculo, y la estética es obviamente crucial. Un macho nada dentro del círculo, excavando valles en la arena con sus aletas. Pero eso no es todo. Los peces también utilizan conchas y corales para decorar determinadas partes de sus creaciones. Todo esto de construir un círculo tiene también una finalidad práctica. La forma de nadar de un pez macho empuja la arena hacia el centro del círculo y crea un montículo que luego le sirve de nido. El siguiente misterio de nuestra lista está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. Es el Gran Agujero Azul. Tiene unos 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva. Pero entonces las aguas crecientes lo llenaron, haciendo que se derrumbara sobre sí mismo. Cuanto más desciendas a las cristalinas aguas del Gran Agujero, más oscuro se volverá. Verás montones de cuevas llenas de estalactitas, pero entrar en ellas es extremadamente peligroso, a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez alcanzada una profundidad de 15 metros, notarás que el agua brilla. Es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es posible que quieras volver atrás ahora mismo. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en las turbias profundidades? Había una antigua leyenda amazónica que hablaba de un río tan caliente que hervía, y se creía que era solo una leyenda hasta que el geocientífico peruano Andrés Russo se preguntó si podía ser real. Todos los expertos negaron tal posibilidad. Al fin y al cabo, los ríos calientes existen, pero solo en las zonas donde hay volcanes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las montañas parecen tan quietas y silenciosas? Pues prepárate para asombrarte, porque estas majestuosas formas terrestres tienen algunos talentos ocultos. Ellas son auténticas artistas. Tienen sus propias canciones y bailes. ¿Qué significa esto y cómo funciona? Veamos. Prepárate para una escalofriante revelación. El monte Everest tiene una sinfonía nocturna secreta, y esta misteriosa música te producirá escalofríos. Cuando la oscuridad cae sobre el Himalaya, un extraño e inquietante coro resuena entre los glaciares que rodean al majestuoso pico. Un equipo de investigadores se embarcó en una búsqueda para desvelar el misterio. Dirigidos por el glaciólogo Evgeny Podolsky, caminaron a través de las gélidas temperaturas del Himalaya nepalí. Su objetivo: descubrir el origen de estos espeluznantes ruidos. El equipo quedó asombrado por el increíble tamaño y la belleza del Everest. Durante el día, el tiempo fue agradable y pudieron trabajar cómodamente. Sin embargo, cuando llegó la noche, hizo un frío extremo que alcanzó temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. En ese momento, ocurrió algo interesante. El hielo de la montaña empezó a romperse y a emitir fuertes estampidos que resonaron por todo el valle. Para resolver el misterio, el equipo utilizó tecnología avanzada que suele emplearse para medir terremotos. Colocaron sensores en la superficie del glaciar y escucharon las vibraciones que creaba. También observaron información sobre la temperatura y el viento. Al comparar todos estos datos, hicieron un descubrimiento muy importante y emocionante. ¿Quién es el culpable de esta orquesta helada? El repentino descenso de la temperatura. La superficie helada del glaciar es muy sensible a estos cambios, lo que provoca que se agriete y se parta con fuertes estruendos. Este descubrimiento ayudó a los científicos a comprender cómo se comportan los glaciares en un mundo en el que el cambio climático es cada vez más pronunciado. Esta aventura fue realmente importante porque proporcionó una información muy valiosa a los científicos que estudian los glaciares y el clima en lugares lejanos como el Himalaya. El deshielo de los glaciares de esa zona se está produciendo a gran velocidad, y eso es un gran problema. Es una amenaza seria para el sur de Asia. Según investigaciones recientes, los glaciares se han derretido 10 veces más rápido en los últimos 40 años que en los 700 años anteriores. Pero esta no es la única razón por la que las montañas pueden hacer ruidos extraños. Otras también pueden cantar sus propias canciones. Por ejemplo, el Monte Cervino. ¿Adivina qué? Todo lo que nos rodea tiene su propio ritmo. Los objetos vibran a determinadas frecuencias debido a su forma y al material del que están hechos. Lo habrás visto antes con diapasones y copas de vino.
Cuando se les aplica la frecuencia adecuada, empiezan a temblar y a emitir sonidos. Pero hay algo genial. Hasta las montañas tienen su propio ritmo. Vibran a su manera. Jeffrey Moore y su equipo de aventureros científicos querían averiguar si las montañas pueden bailar al ritmo de su propia música, igual que los puentes y los edificios altos. Pensaron que sus formas especiales podrían hacerlas vibrar a determinadas frecuencias, lo que se denomina resonancia. Pero poner a prueba esta idea no fue fácil. A diferencia de los edificios que los ingenieros pueden sacudir o los puentes por los que pueden pasar los vehículos, las montañas son enormes y duras. Es difícil hacer que se muevan a propósito. Moore y su equipo no se rindieron y se embarcaron en un gran proyecto. Querían estudiar cómo afectaban las sacudidas de la Tierra al famoso Monte Cervino. Esta increíble montaña está situada en la frontera entre Italia y Suiza. Parece una pirámide y es muy alta. Alcanza unos 4.500 metros de altura. Tiene 4 lados orientados al norte, sur, este y oeste. Con la ayuda de helicópteros, los científicos colocaron unos dispositivos especiales llamados sismómetros en lugares específicos del monte. Uno de ellos fue puesto en la cima y funcionaba con energía solar. Era tan pequeño como una taza de café. Otro sismómetro estaba escondido bajo el suelo de una acogedora cabaña de la montaña, y un tercero se colocó en la base del monte para comparar las mediciones. Juntos se convirtieron en los diminutos observadores que registraban en todo momento los movimientos de la montaña. Y por fin los detectaron. Aunque estos son increíblemente pequeños, los científicos descubrieron que el Cervino se balancea suavemente hacia adelante y hacia atrás aproximadamente una vez cada 2 segundos. Lo verdaderamente sorprendente es que su cima se mueve hasta 14 veces más que su base. La Torre Eiffel hace más o menos lo mismo. Esta gigantesca estructura de hierro es una profesional de los días de viento, y cuando sopla una tormenta no tiene miedo de mostrar sus habilidades de balanceo. Es como si la torre dijera: viento, tráelo. Pero la razón del movimiento de las montañas no es solo el viento como puede parecer. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué bailan y emiten un zumbido? ¿Están celebrando una fiesta a la que no estamos invitados? Bueno, todo se debe a algo llamado energía sísmica. Cuando se producen terremotos en distintas partes del mundo, su energía viaja a través de la Tierra y hace vibrar las montañas. Los océanos también se unen a esta música de montaña. Cuando las olas se mueven por el fondo oceánico, crean unas vibraciones llamadas microseísmos. Es como el latido del corazón de la Tierra, que se siente en todo el mundo. ¿Y adivina qué? La frecuencia de estas vibraciones coincide con la forma en que se balancea el Cervino. Es como si la montaña y los océanos se enfriaran juntos. Así que, la próxima vez que veas una montaña, recuerda que no está quieta, sino que forma parte de una sinfonía global creada por la propia Tierra. Esta investigación nos ayuda a saber cómo pueden afectar los terremotos a montañas escarpadas propensas a desprendimientos y avalanchas. También nos da una nueva forma de apreciar montes como el Cervino. Tienen sus propias canciones ocultas que se mecen y vibran al son de una misteriosa melodía en lo más profundo de la Tierra. Pero hay otra cosa muy genial sobre las montañas. No solo hablan por sí mismas, también pueden influir en nuestra forma de hacerlo. Resulta que las lenguas habladas en zonas de gran altitud tienen sonidos especiales que no se oyen en otros lugares. Tras estudiar 567 lenguajes, lingüistas descubrieron que 92 de ellos utilizan un tipo especial de sonidos llamados eyectivos. Estos se producen expulsando aire con fuerza por la parte posterior de la garganta. De este modo, se crean estallidos de habla que confieren a estas lenguas su carácter distintivo. A los científicos les sorprendió mucho esta conexión. Estos sonidos, como la fuerte K de K, no son comunes en los idiomas ingleses o europeos, pero algunas lenguas indígenas de Norteamérica y de la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio los tienen. Lo que resulta aún más desconcertante es que las lenguas tibetanas, habladas en las montañas, no utilizan eyectivas. Los lingüistas sienten curiosidad por desentrañar este misterio y saber más sobre la relación entre las montañas y el lenguaje. ¿Por qué algunas lenguas que se hablan en las montañas tienen sonidos especiales? Es un misterio, pero los investigadores tienen algunas ideas interesantes. Una de ellas es que estos sonidos pueden ayudar a la gente a evitar que se les seque la garganta cuando hablan en el aire seco de las montañas. Otra es que la menor presión atmosférica facilita la emisión de estos ruidos. Pero los científicos aún no han descubierto la verdadera razón.
aunque algunos expertos no están del todo convencidos de esta explicación. Dicen que, aunque la geografía puede influir en el lenguaje, hay otras razones por las que las lenguas pueden ser similares, como tomar prestadas palabras de idiomas cercanos o estar cerca unas de otras. Pero esta investigación nos ha proporcionado algunas ideas sorprendentes. Las montañas no solo determinan el aspecto de nuestro mundo, sino también nuestra... Imagina que decides hacer un viaje de carretera a la vieja escuela. Y con eso quiero decir que decides hacerlo sin la ayuda de la tecnología. ¿Qué? Vas a la tienda más cercana y compras un mapa de cada estado por el que piensas pasar. Los dejas en el asiento del copiloto y te lanzas a la aventura. En la primera semana llegas al estado de Nueva York. Te despides de la Dama de la Libertad, comes una rebanada de pizza y te diriges al norte del estado. Cerca de Catskills, te das cuenta de que te queda poca gasolina y decides parar en el pueblo más cercano. Consultas tu mapa. Tu mejor opción es un pueblito llamado Aglo, justo en el siguiente cruce. Conduces unos minutos y pasas frente a un cartel que dice «Bienvenido a Aglo, hogar del almacén general de Aglo». Debe ser aquí, piensas, pero el pueblo está extrañamente vacío. No encuentras la tienda ni la gasolinera que buscabas. Tampoco hay casas. Comienzas a pensar que podría haber un error. Parece que Aglo no existe. Esta historia suena inventada, pero podría haberle ocurrido a cualquiera que haya pasado por Nueva York hace unos años. En realidad, el supuesto pueblo de Aglo es lo que se conoce como un asentamiento fantasma o una ciudad de papel. Hay varios iguales en todo el mundo, pero Aglo es probablemente el más famoso. Las ciudades de papel son básicamente ciudades falsas. En otras palabras, no existen. Son una especie de trampa que los cartógrafos agregan pensando en los derechos de autor. Los mapas son difíciles de hacer. Para crear un mapa de cero, debes hacer años de trabajo de campo o analizar fotos satelitales. Por esa razón, el plagio siempre ha sido popular entre los cartógrafos. Es muy fácil volver a dibujar los mismos detalles geográficos de un mapa en otro nuevo y es difícil que te atrapen. A fin de cuentas, todos dibujan el mismo mundo. Por eso los cartógrafos idearon una forma de atrapar a los ladrones de datos. Algunos cartógrafos pueden incluir una montaña más grande de lo que realmente es, y otros pueden agregar un pequeño giro en una carretera donde en realidad no hay nada. Por ejemplo, a principios de la década de 1970 apareció una montaña falsa en algunos mapas del condado de Boulder. Su nombre era Monte Richard. La adición de este lugar, hasta entonces desconocido a los mapas locales, confundió a los alpinistas de Colorado de la época. Más tarde se descubrió que el Monte Richard era una de estas trampas de derechos de autor y que había sido creado por un cartógrafo local llamado Richard Ciacci. Parece que quiso homenajearse a sí mismo con esta pequeña inclusión. Agregar una ciudad de papel es quizá una de las soluciones más extremas, una que los cartógrafos esperan que pase desapercibida. Pero eso no es lo que suele ocurrir, lo que vuelve a llevarnos a la historia de Aglo. Los cartógrafos Ernest Alpers y Otto Lindbergh de la CDG o General Drafting Corporation formaban parte de los mayores editores de mapas de los años 30. En aquellos tiempos, la empresa recibió el encargo de crear un mapa del estado de Nueva York. Fue entonces cuando los dos hombres tuvieron una idea. Para evitar infracciones de derechos de autor, crearon un asentamiento fantasma combinando partes de esos nombres. Se les ocurrió el extraño nombre de Aglo y agregaron el pueblo falso en la Ruta 206, cerca de la reserva de Catskills en el norte del estado de Nueva York. En realidad, la zona era un camino de tierra. Años más tarde, Rand McNally, otra empresa de diseño de mapas, creó un mapa de Nueva York que incluía un pueblo llamado Aglo, en el mismo lugar donde la CDG lo había colocado originalmente. Lindbergh estaba convencido de que tenía la prueba perfecta contra su competidor, pero las cosas se complicaron. Ambas empresas decidieron resolver el caso en la corte, pero resultó que McNally tenía una razón legítima para incluir a Aglo en su versión del mapa de Nueva York.
Para fabricar sus mapas, McNally realizaba una minuciosa investigación sobre las propiedades y los establecimientos de cada pueblo existente, y resultó que, cuando dibujaron su mapa, Aglo no era un pueblo vacío. Los registros mostraban que el pueblo era hogar de un establecimiento llamado Almacén General de Aglo. Claro, era el único edificio en todo el lugar, pero eso bastó para que los cartógrafos creyeran que Aglo realmente existía. Por lo tanto, lo agregaron al mapa como agregarían cualquier otro pueblo. Al parecer no estaban infringiendo ningún derecho de autor. De algún modo, el asentamiento fantasma había cobrado vida. El giro de trama es que Alpers y Lindbergh de la CDG nunca podrían haber previsto que alguien decidiría instalarse en una ciudad inventada. Pero eso es lo que ocurrió. Un día, en una gasolinera regional, alguien compró un mapa donde aparecía Aglo. Esta persona quería abrir una tienda más o menos cerca de ese lugar, así que decidió ponerle el nombre del pueblo en el que se encontraba. Confió en la precisión del mapa que había comprado y llamó a su negocio Almacén General de Aglo. Después de todo, ¿por qué habría un pueblo inexistente en un mapa oficial? El establecimiento no duró muchos años, solo lo suficientes como para convertir esta historia en un gran problema. Mirando el lado genial, todo este conflicto convirtió a Aglo en un asentamiento ficticio súper famoso. Se transformó en un destino turístico. Las personas conducían desde todas partes de los Estados Unidos para tomar una foto del cartel de bienvenida del pueblo. Como dije antes, hay muchas ciudades de papel en todo el mundo y también las ha habido a lo largo del tiempo. Un documental de la BBC de 2005 reveló que solo en la ciudad de Londres había más de 100 pequeñas calles falsas o de papel repartidas por la ciudad. Por ejemplo, la llamada Mud Lane es supuestamente una calle curva en Finchley, al norte de Londres. Si alguna vez decides visitarla, no encontrarás más que árboles y jardines. ¿Y qué me dices de Arklington? Un pueblo al norte de Inglaterra, o para ser más exactos, un campo vacío en el noreste de Inglaterra. Arklington existió durante un tiempo en Google Maps. Había listas de hoteles y departamentos en alquiler en el pueblo. Bueno, el asunto era que en realidad no estaban en Arklington, sino en otras poblaciones cercanas. Se cree que Google Maps importó estas calles falsas a su base de datos porque utilizaba unos atlas reconocidos con derechos de autor como fuente. Una vez que salió a la luz la verdad sobre estas calles de papel, la empresa eliminó el lugar. Si retrocedemos el reloj unos cientos de años, encontraremos otra historia misteriosa relacionada con un posible asentamiento fantasma. Pero no se trata de un pequeño pueblo en una intersección, sino de una isla entera. Se especulaba que la isla Bermeja era una diminuta isla habitada. Apareció en muchos mapas de los siglos XVI y XVII y fue un punto de interés para los exploradores españoles. A veces su ubicación variaba ligeramente de un mapa a otro y en ocasiones su nombre aparecía como Bermeja, con V, pero su existencia parecía bastante segura. Hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que la isla dejara de aparecer en los mapas. Su última aparición se remonta a una edición de 1921. La Tierra tiene 3 capas principales. 2 partes del núcleo, el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas. Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen
y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos. Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta. Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento. Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1.600 kilómetros por hora. Si estás en el ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma. Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso a profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación. El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo,
pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este. Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013, hubo uno cerca de las Islas Kuriles con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro, un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano. Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes. Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora se dirige hacia el Sol. Bernardinelli Bernstein fue descubierto por accidente durante el Observatorio de la Energía Oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa. Pero Bernardinelli Bernstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Podemos comparar a Bernardinelli Bernstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes, y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas.
Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter 3 veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno. Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día, y también podrías distinguir su larga cola. Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte que lo oirías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombros se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli Bernstein tocara la superficie del planeta, veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor. Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado, llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta, rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del sol. La Tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli Bernstein no se acercará a la Tierra. En este momento, el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano que Bernardinelli Bernstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del sistema solar. Pero el cometa está destinado a regresar. Se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro sistema solar, pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaethon cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio, luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días. Entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8 1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol. Pasa por la Tierra a 9 distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente, los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma, produciremos una explosión controlada.
no en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide, lo que atraerá a la nave a su superficie. Pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide y nuestro planeta permanecerá intacto. También podemos embestir el asteroide con la nave espacial. ¡Bam! O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del Sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares, pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego, podríamos usar a esta roca enorme para embestir a otros asteroides más grandes. Así que ahí estás. Has estado conduciendo durante horas en la noche. No tuviste la posibilidad de dormir, por lo que tu mente pende de un hilo. Detienes el auto y sales a estirar las piernas. Y luego, miras hacia el cielo y ves un hermoso amanecer. Espera, ¿hay 3 soles en el cielo? Te frotas los ojos, pero no. Todavía hay 3 estrellas brillantes en el cielo. No, nuestra estrella no se ha roto en 3 pedazos. Tampoco ha sido visitada por otras 2 estrellas. Esto se llama perro solar. Ocurre principalmente durante las heladas severas. Pequeños cristales de hielo en el cielo desvían la luz. Como resultado, es posible que veas 3 puntos brillantes en el cielo en lugar de uno solo. Este fenómeno se llama oficialmente halo. Por lo general, es un solo círculo alrededor del Sol. Incluso puedes ver un halo por la noche. Solo mira una farola y verás un círculo brillante a su alrededor. A veces, un halo puede adoptar una forma más elegante. Si hay mucho hielo en el aire, la luz se deforma aún más, como en una habitación con una docena de espejos. Entonces el halo puede tomar la forma de un ojo humano. Debido a este fenómeno, también puede ocurrir un falso amanecer. Mientras miras el horizonte, comienza el amanecer y aparece el borde del Sol. Y un poco más y... Espera, el Sol comienza a disolverse en el cielo. Después de unos momentos, vuelve a oscurecer. Y solo un minuto después, el Sol real muestra su rostro. Fue el mismo efecto de curvatura de luz que viste antes con los 3 soles. Solo que ahora, la luz se curva verticalmente, no horizontalmente. Y en lugar del Sol real, apareció su reflejo en cristales de hielo en el cielo. Pero el amanecer con 3 estrellas en el horizonte es real. Sin embargo, no en la Tierra, sino a 340 años luz de distancia. Hay un sistema de estrellas en el centro del cual acecha una estrella de casi el doble del tamaño del Sol. Y hay 2 pequeñas estrellas orbitando alrededor de esta gigante. Desde lejos parecen pesas. Este extraño mundo también tiene un planeta. Atardeceres y amaneceres realmente ocurren con 3 estrellas aquí. Si llevaras a tu pareja a un banco en el parque para ver una puesta de sol aquí, tu cita iría bien, lo que sea que eso signifique. Ahora estás en tu casa, mirando YouTube con el sonido de una tormenta eléctrica. De repente escuchas el sonido de una ventana rompiéndose, y todas las luces de la casa se apagan. Ves un rayo de luz azul brillante desde abajo de la puerta a la habitación contigua. Abres la puerta y ves una esfera de rayos del tamaño de una pelota de baloncesto. Está colgando. De vez en cuando se observan pequeños relámpagos a los lados. Después de un momento, la bola vuela hacia la ventana por la que entró. Acabas de presenciar una bola relámpago. Nombre inteligente, ¿no? Este fenómeno se ha observado en diferentes partes del mundo y ha asustado mucho a la gente. En 1753, un marinero experimentado subió a la cubierta de un barco. Miró hacia afuera y vio una gran bola de fuego azul sobre el agua.
Los marineros querían darse la vuelta y alcanzar este orbe místico. Pero estaba moviéndose demasiado rápido, y antes de que pudieran cambiar de rumbo, la bola voló hacia arriba a una velocidad tremenda. Entonces hubo una poderosa explosión con la fuerza de 1000 cañones. Se rompió la parte superior del mástil del barco, y la onda expansiva hizo retroceder a varios marineros. En el mismo instante, el orbe desapareció, dejando atrás solo un inusual olor a azufre. Y un caso reciente ocurrió en Europa del Este. Durante una tormenta, una bola relámpago voló hacia la casa de una mujer. La dama permaneció inmóvil y la bola azul voló sobre su cabeza. El rayo luego se descargó en el cableado eléctrico dentro de la pared y desapareció. Pero a pesar de las afirmaciones de los testigos, las bolas de rayos siguen siendo un fenómeno no confirmado. E incluso si existe en realidad, no podemos explicar cómo aparece. Algunos científicos incluso han podido crear relámpagos en forma de bola en los laboratorios, pero esas esferas no eran estables y no se parecían en nada a lo que describieron los testigos. Avancemos. Esta nube parece un dinosaurio, y esta parece un gato, y esta... parece que estas nubes se están cayendo. Eso es solo una nube mastodóntica. Su forma realmente las hace parecer trozos de nubes a punto de estrellarse contra el suelo. Bueno, eso no va a suceder, pero es mejor que empieces a buscar refugio de todos modos. Esas nubes son una señal de que se avecina una fuerte tormenta. Se necesita mucho aire húmedo con cristales de hielo en la parte superior y aire seco en la parte inferior para crear tales nubes. Entonces aparecen corrientes de aire verticales entre estas capas. Y estas corrientes hacen que las nubes tomen la forma de un cerebro humano. Y esta nube gigante parece una cúpula que cubrirá toda una ciudad. De hecho, eso es exactamente lo que sucede. Una gran nube cubre un área grande y luego llueve mucho sobre ella. A veces, el frente de una nube de este tipo adquiere una forma extraña, como en estas imágenes. Se parece más a varias nubes gigantes de espagueti o incluso gusanos gigantes. Este fenómeno a menudo puede verse en Australia y se llama Morning Glory. Ocurre porque un viento fuerte retuerce partes de la nube en ambos lados. Y luego la enorme masa de aire se divide en tiras gruesas. Y a veces puedes ver nubes en el cielo hechas de... aves. Vaya, esa nube se mueve rápidamente y cambia de forma. Se vuelve más transparente, pero luego más densa y oscura nuevamente. Los pájaros parecen estar involucrados en algún tipo de baile o actuación, pero no lo hacen porque se vea lindo o por la multitud de espectadores reunida debajo. Lo hacen por protección. Cuando las aves se agrupan en una nube de este tipo, intimidan a las aves rapaces. A un águila o un halcón le resultaría difícil elegir un solo objetivo entre la cantidad infinita de aves. Y se mueven rápidamente, cubriéndose entre sí. Los peces se apiñan en bancos de la misma manera. Una nube así podría asustar a un depredador hambriento. Muy bien, ahora echaremos un vistazo al Oriente Medio. Aquí hay un gran desierto y está completamente oscuro, excepto por un lugar. Es un gran círculo que brilla con luz naranja brillante. Lleva por nombre Pozo de Darvaza. Y solo es un quemador de gas gigante. Hace años los geólogos encontraron gas aquí y comenzaron a extraerlo. Pero cuando cavaron, se encontraron con un vacío subterráneo. El vacío se derrumbó y formó un cráter. Tiene la anchura de la mitad de un campo de fútbol y la profundidad de un edificio de 5 pisos. El gas comenzó a salir de las grietas del cráter. Y dado que los animales a menudo pasaban cerca de este lugar, el gas podría dañarlos. Luego los geólogos decidieron prender fuego a estas corrientes de gas para agotar la fuente. Una chispa, y el cráter se llenó de columnas de fuego de 10 metros de altura. Los geólogos pensaron que el fuego terminaría en 1 o 2 días. Pero si vienes aquí ahora, verás que esta puerta al inframundo todavía está ardiendo. Y ha estado sucediendo durante casi 50 años. En 2013, un hombre descendió al fondo del cráter ardiente por primera vez. Allí recolectó muchas muestras diferentes, y los científicos pudieron encontrar bacterias que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Se sienten bastante cómodas en el fondo de esta sartén en llamas infinitas. Y otro fenómeno místico puede verse en el desierto. Una cascada de arena. Cuando el viento trae mucha arena al borde del cañón, comienza a caer. Ahora amplifica este efecto 100 veces y obtendrás una cascada de arena en Arabia Saudita. Realmente es como las cataratas del Niágara, solo que no hay una gota de agua. Los lugareños dicen que este fenómeno advierte de una tormenta de arena inminente. Y el último fenómeno solo puede verse en invierno.
ves un río helado y hay algunas piedras extrañas que sobresalen del hielo. Pero cuando te acercas, te asustas, porque no es una piedra, sino el hocico de un cocodrilo. Sin embargo, no te preocupes, no puedes saltar de debajo del hielo y darte un mordisco. Y el animal no está en problemas, como podrías pensar. Los cocodrilos no pueden respirar bajo el agua y necesitan subir constantemente a la superficie para hacerlo. Pero cuando el agua se congela, eso se vuelve imposible. Así que los cocodrilos asoman la nariz ante las heladas severas y dejan la mitad de su cuerpo en la superficie. Pueden respirar de forma segura. Además, el hielo y el aire frío enfrían a los cocodrilos y ralentizan su metabolismo. Así es como estas criaturas pueden sobrevivir al frío y al hambre.